oración? ¿Te parece? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, por acompañarnos en este día, por estar en este lugar, porque dice la palabra, donde hay 2 o 3, tú estás ahí, y sabemos que tú estás aquí, te estás moviendo en medio de la alabanza, te vas a mover la palabra también, Señor. Te pedimos que siempre, Señor, en los corazones, Padre, en esos campos, Padre, esa semilla que va a dar fruto, para que tu reino crezca, Señor, y para que podamos crecer también espiritualmente. Te damos la gloria, Señor, te damos gracias por todo, Señor, te damos gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, estuve medio gripado la semana, así que el pastor es el único que no puede faltar, ¿no? Tiene que venir con dolor de cabeza, gripada, pero bueno, hay recompensa de parte del Señor. Bueno, durante la semana estuve leyendo y había recordado un reporte. ¿Se recuerdan cuando hubo un accidente Más grande? fuerte, hermano. ¿Cómo? Más fuerte. ¿No se escuchan? No, se escucha muy poco. Hola, ahí sí. En la semana estuve leyendo un recorte y algo que pasó de verdad, ¿no? Es una noticia que había salido en el diario. Fue un accidente que fue muy famoso. Un accidente que pasó, que se cayó un avión en la cordillera de los Andes. ¿Recuerdan? Bueno, esos son unos de los sobrevivientes que pudieron contar, ¿no? Lo que ha pasado. Pero me llamó la atención en el recorte, lo que estaba leyendo, es que uno de los sobrevivientes, llamado Pedro, era un amigo de los muchachos que jugaban rugby. Este muchacho tenía 21 años cuando viajaba con ellos. Y dice que cuando el avión, este era un equipo de rugby uruguayo, cuando el avión estaba cruzando la cordillera, se cayó. No recuerdo cuántas personas fallecieron, pero fallecieron mucho y tuvieron que sobrevivir. Creo que fueron 71 días en situaciones extremas de frío. Imagínense el frío que hacía, no tenían calefacción, no tenían nada, y también el tema de la comida era un problema. Y hasta que no sé si vieron la película, que se tuvieron que comer en los propios cuartos. Vivieron una situación muy fea. Pero esta persona, bueno, después, esto pasó en 1972, creo, si no recuerdo mal la fecha, ¿no? ¿Alguien recuerda? En el 72. Y dice que tuvieron que lidiar 71 días con eso, pero no perdieron la esperanza, no perdieron la fe. Y este hombre, esta persona, uno de los sobrevivientes llamado Pedro, no recuerdo bien el apellido, ahora él está dando, está alentando a docentes, a profesores. Él alienta con la parte de lo que les tocó vivir, ¿no? Con ese, con esa, pesadilla, con ese mal pasar de esos días. Lo está alentando como para seguir adelante, como para darle un empujón para cuando el sistema no los acompaña, para cuando los mismos alumnos a veces no los acompañan. Y eso hace él ahora. Y él está agradecido de la vida y de Dios. A veces una persona tiene que pasar diversos tipos de situaciones para poder ser agradecido, para poder agradecerle a Dios. Y esta persona vivió 71 días en situaciones extremas. Imagínense, pasa un día, pasan 2, pasan 5, 10, 15, un mes, 2 meses. 71 días, 2 meses son. Entonces, esta persona está agradecida a la vida, porque la misericordia de Dios por la misericordia de Dios, él sigue viviendo y puede seguir disfrutando. Y este hombre ahora tiene una familia, tiene 3 hijos,
y puede dar gracias a Dios que sobrevivió a ese mal pasar, ¿no? Vamos a leer en Salmo 107.1, perdón, lo que dice 107.1. Salmo 107.1. Igual que no tiene Biblia, está ahí en la pantalla. ¿La tienen? ¿Podemos leer? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Se pueden sentar. Cortito. Bueno, vemos un punto muy importante. Dios es bueno. ¿Creemos que Dios es bueno? Amén. Entonces, dentro del plan de Dios desde un principio, cuando el ser humano solamente estaba Adán y Eva, siempre fue bueno. El Señor desde un principio hizo un plan. Cuando el hombre pecó por primera vez y fue destituido de la gloria de Dios, fue separado por Dios por el pecado, el Señor, Dios tuvo un plan. ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿A quién mandó? En San Juan 3:16 que dice: de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese fue el plan. Envió el Señor Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros salgamos de la vida de pecado y salgamos de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos nosotros estar y tener esa relación con Dios, que en un momento tuvieron Adán y Eva una relación con Dios. Nosotros podemos volver a través de Jesucristo a tener esa relación. Entonces, Dios es bueno porque nosotros no somos así, porque dice la palabra, solo Dios es bueno, ¿no? Entonces, el plan de Dios desde un principio fue bueno y fue para beneficiarnos a nosotros, para beneficio nuestro. ¿Es así? Dios no solamente es bueno, sino que también es bueno con lo que hace, ¿no? Dice ahí por Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que hizo, la tierra, los mares, los cielos, los firmamentos, los animales, todo lo había hecho bien. Hasta que vinimos nosotros y lo arruinamos. Pero bueno, Él hizo todo bien. Todo lo que hizo es bueno. Y ahora nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios es bueno? No se preguntan: ¿por qué Dios es bueno? Porque es uno de los atributos de Dios. La bondad de Dios es un atributo, es una parte de la personalidad de Dios. Y nosotros, a través de conocer la Biblia, a través de estudiar la Biblia, podemos conocer que Dios es bueno. ¿Amén? ¿Y en qué momentos es bueno Dios? En todo. Y ahora yo me pregunto: ¿por qué, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué destruyó el mundo con un diluvio? Vamos a ver lo que dice en Génesis 6:5. ¿Qué dice? Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y se sintió tristeza en su corazón. Por eso no había nada bueno, ni siquiera dentro del corazón del hombre, para que Dios pudiera haber dicho: bueno,
puedo salvar. No había nada bueno, era todo malo. No solamente en su corazón, en su pensamiento. Entonces, Dios destruyó al mundo, no porque sea el malo, sino porque otro atributo de Dios es que Él es justo. Y si Él es justo, tiene que hacer justicia. Entonces, ¿qué va a venir algún día? Y dice que como en los días de Noé, se van a casar, se van a dar a casamiento. Y va a pasar todo lo que pasó un día, como en los días de Noé. Ahora estamos viendo todos los desastres, todos los terremotos, todas las cosas. En la costa nunca se vio, era en el mar, por lo menos en el mar Atlántico, todas las cosas que están pasando. Y cada vez va a ser peor, va a ir creciendo cada vez más, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y va a ser como en los días de Noé la destrucción. Así que tenemos que esperarlo con ropas limpias, tenemos que esperarlo con ansias, con amor. Debemos de tener esas lámparas encendidas, esas lámparas con el aceite. ¿Amén? Entonces, podemos poner de ejemplo a Nínive, ¿no? El Señor fue bueno con Nínive. ¿A quién mandó a pregonar? A Jonás, ¿recuerdan? Que como él sabía la maldad que había ahí, dijo, no, yo no voy, yo me voy para otro lado. Y se fue para otro lado, le agarró una ballena, y después, ¿recuerdan? Una ballena, un gran pez. No voy a decir una payasada, ¿no? Un gran pez, no sé, tuvo en la boca un gran pez 3 días y 3 noches y después lo escupió él clamó desde el seno del Seol, dice, y lo escupió el pez. Otra vez va a decir la ballena, el pez, lo escupió y después fue y pregonó, y dice que la gente de Nínive hizo ayuno y se arrepintió. Y cuando se arrepienten, Dios dice, bueno, no voy a destruir esa ciudad. No voy a destruir. Entonces, dice la palabra también que Dios al que ama corrige, ¿no? Entonces, si nosotros quizás vamos en un mal camino, Dios nos tiene que corregir, pero no nos corrige porque Dios es malo, sino nos corrige porque nos ama. Nosotros a nuestros hijos les tenemos que también dar corrección, si no se crecen torcidos, se crecen como ramas torcidas. ¿Amén? Y vimos que Dios es bueno, eso es un atributo de Dios, pero también vemos en el Salmo 7 que decía que para siempre es su misericordia, ¿no? Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay una diferencia entre ser bueno y ser misericordioso, ¿saben cuál es? Una persona buena actúa con bondad de una manera general, ¿no? Pero la persona que tiene misericordia es una forma específica de bondad. Y se enfoca a perdonar las ofensas y el sufrimiento de que no lo merece. Entonces una persona que tiene misericordia como el Señor misericordioso, ¿qué hace? Nosotros continuamente, ¿qué hacemos? Pecamos, ¿no? Y ese pecado ofende a Dios, es una ofensa contra Dios. Y esa ofensa contra Dios a Dios le duele. Y nosotros no somos merecedores de esa misericordia y de ese perdón. Por eso Él tuvo que enviar a Jesucristo. Jesucristo tomó la paga de la cruz por nosotros. Lo fajaron, le rasgaron toda la piel, le clavaron una lanza, le pusieron una corona de espinas por el Señor, todo por nosotros. Entonces, esa misericordia que tiene Dios hacia nosotros, a Él cada vez que nosotros pecamos, a Él le duele. Pero Él con misericordia nos perdona. Y Él puso a su Hijo Jesucristo para cada vez que nosotros pequemos, podamos ir al Señor y podamos decirle al Señor, me arrepiento, el Señor dice esto, y podamos arrepentirnos para que Él nos perdone, para que su misericordia pueda caer en nosotros. Amén. Y si vamos de nuevo y si volvemos a Nínive, ¿recuerdan la oración de Jonás?
cuando Dios perdonó a Nínive, los ninivitas, ¿qué decía? Sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande ¿qué? En misericordia. Él sabía cómo era Dios. Sabía que si ellos se arrepentían, que Dios le iba a perdonar. Pero bueno, se ve que Jonás no quería que Dios lo perdone porque los ninivitas eran un gran enemigo de Israel. Amén. ¿Qué nos pide el Señor en Proverbios 3:3? Fíjense la pantalla, nos dice: nunca se aparte de ti la misericordia y qué cosa, y la verdad, átalas a tu cuello, escribe en la tabla de tu corazón, que quede grabada en el corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no solamente la memorizamos porque es una palabra viva, sino que esa palabra que nosotros leemos, esa palabra que nosotros estudiamos, esas palabras van quedando grabadas en el corazón. Y a medida que nosotros vamos obedeciendo a la palabra, esa palabra se va vivificando en nosotros. Amén. Dice: no se aparte de ti la misericordia. Dios quiere que como Él es misericordioso, que nosotros también tengamos misericordia con nosotros. Por eso le dijo a Pedro, que le dijo que tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 veces 7. 7 por 7, 41, 490 veces. ¿Está hablando de eso o está hablando de nosotros tenemos que perdonar siempre? Es un perdón infinito, así como Dios nos perdona infinitamente a nosotros. Perdón infinito. Así es el perdón que tenemos que tener nosotros. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Si nosotros tenemos la verdad no se debe apartar de nosotros. No nos debe meter ni falsas enseñanzas ni falsa doctrina. La verdad es Jesucristo. No se debe apartar de nosotros. Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Amén. Entonces esa verdad no se puede apartar de nosotros. Dice el Proverbio 28:13: el que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, tenemos acá dos cosas para recibir la misericordia de Dios. Tenemos que tener misericordia con nuestro prójimo cuando nos ofende, cuando nos agrede, y tenemos que confesar a Dios nuestros pecados y apartarnos también de ellos. Tenemos que confesar, apartarnos y ser misericordiosos para con los demás. Amén. Entonces dijimos que Dios es bueno y misericordioso. ¿Por qué razones? Porque es la personalidad de Dios. ¿Es así? Es un atributo. Es bueno y misericordioso. Amén. Y son razones por las cuales debemos, ¿qué cosa que decía el Salmo 7? Alabarle, decía. Es el salmo que leímos. Alabarle porque Él es misericordioso y es bueno. Amén. Lo cambié de lugar, pero decía así. Hay un versículo. Ataco la tos. Hay un versículo. Claro. Hay un versículo en la Biblia de las Américas que el mismo Salmo 107:1 nos dice: da gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahí el mismo Salmo 107 cambia la palabra alabarle por la palabra da gracia. ¿Se entiende? El mismo Salmo. Es otra traducción de la Biblia. Y lo que significa también lo que es alabar al Señor, ¿no? Una forma de darle gracias a Dios es alabarle, es cantarle. Amén. El que le alaba, el corazón le está dando gracias, le está agradeciendo, lo está magnificando, lo está honrando a través de la alabanza.
agradecer a Dios es con una alabanza. No importa si canta bien, si canta mal, si canta en la ducha, si canta en la cama, si canta en el baño. Está alabando al Señor. ¿Amén? Lo importante es que salga del corazón, que la alabanza salga del corazón. Cuando le alabamos, le podemos decir: Señor, recibí esta alabanza que te quiero cantar. No importa que cante mal, no importa que esté afónico, el Señor la recibe si es del corazón. Y vamos a ver, ahora sí, del Tesalonicenses, ¿por qué es importante darle las gracias a Dios? Dice en 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, Cristo Jesús. Da gracias a Dios y cantar la alabanza, y ser agradecidos con lo que sea. Cuando nosotros nos sentamos a comer y oramos la comida, decimos: Señor, te agradecemos por este sustento que nos has puesto en la mesa, te damos gracias y te pedimos que lo bendiga. Uno bendice la mesa, bendice la comida y da gracias al que nos puso la comida en la mesa, que es el Señor, porque gracias a Él tenemos la provisión. Entonces, es la voluntad de Dios que le demos gracias a Él. Él quiere que nosotros seamos agradecidos. Amén. ¿Y qué dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7? Este versículo lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿De qué hablamos la semana pasada? Muy bien, Margarita. Un 10. Ahí está. Por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nos dice que deben ser nuestras oraciones conocidas. ¿Por qué? Por el agradecimiento que nosotros tenemos en nuestras oraciones. A ver, la gente siempre, muchas veces uno no aprende a agradecer hasta que no lo tiene, ¿no? ¿Es así? Entonces nosotros, cuando empezamos a agradecer a Dios, nosotros podemos empezar a agradecer por cualquier cosa. Vinieron caminando, caminan todo. Bueno, le podemos agradecer a Dios porque caminamos. ¿Todos pueden ver? Bien, no somos ciegos. Podemos agradecerle porque podemos ver. Todos pueden hablar. Bien, vamos bien. No somos mudos, podemos hablar y dio la voz para alabarle, para bendecirle. Tenemos un plato de comida en la mesa todos los días. Tenemos que agradecerle. Estamos con salud. Quizás sí, quizás hay algo que está mal. Siempre vienen las dificultades y que el mundo tendrá aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él venció el mundo y nosotros debemos confiar en Él. Amén. Entonces la importancia es que, porque es la voluntad de Dios, y para poder recibir ¿qué cosa? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Siendo agradecidos podemos recibir esa paz. Es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. La paz que hablamos la semana pasada. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Amén. Entonces, ¿por qué debemos alabarle? Porque Él es bueno y Él es misericordioso. Y por muchas cosas más. Porque es el alfa, el omega, nuestro Dios, de nuestros padres, nos adoptó como hijos. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, nos perdonó, nos encargó en la higuera, nos puso como herederos y coherederos junto a Cristo. ¿Qué merecemos nosotros para estar junto a Cristo con la herencia de Dios? Entonces, por todo eso debemos alabarle. Igual vimos dos razones nada más que se vinculaban con el Salmo. Amén. Entonces nosotros agradecemos a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, sino que lo agradecemos porque nos hizo hijos y por todo lo que hablamos, porque nos ama, porque envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario
por nuestros pecados. No nos olvidemos del sacrificio que hizo Jesús. Y le agradecemos al Señor Jesucristo, que nos dijo, pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero Él la tomó en una copa de ira, del pecado de todo el mundo, de los pecados pasados, los pecados presentes, los futuros. Amén. Entonces debemos ser agradecidos, debemos agradecer al Señor en todo momento, en todo lugar, en toda situación, que la situación sea una situación adversa, sea una situación desagradable. Es difícil, no es fácil. En la semana me robaron la batería del auto. Otra vez me la robaron. Pero bueno, en un momento me enojé mucho, porque puede decir que otra vez me robaron la batería del auto. Y después orando le dije, bueno, está bien, lo voy a perdonar al tipo este que me robó. Es un pobre tipo que no debe conocer a Dios y que si sigue así se va a perder. Así que bueno, me perdoné y dejé todo en manos de Dios. Así que bueno, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, pero una oración interna. Levántense y vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por lo que tenemos. Yo oro, pero cada uno ore y agradezca por lo que tiene. Quizá en su casa tienen alguien que hasta que lo ayuda a hacer los mandados, o alguien que lo llama por teléfono todos los días para preguntarle cómo está. Hay pequeñas cosas que nosotros no vemos, pero que si no las tenemos, esas cosas van a doler y nosotros no vamos a poder agradecer por eso. Entonces, mientras las tengamos, podemos agradecer. Gracias, Señor, te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por todo lo que pones delante nuestro, nuestros amigos, por la familia que tenemos con salud. Te damos gracias por el calzado, te damos gracias porque podemos dormir bajo un techo, te damos gracias por el plato de comida que nos pones delante nuestro, te damos gracias por la salud, te damos gracias quizá por la adversidad, porque tú nos querrás mostrar algo. Te damos gracias, Señor, porque Jesucristo murió por mí. Te damos gracias por la ropa que nos vestimos. Te damos gracias por compartir en este lugar, porque hay lugares donde no se puede compartir el evangelio, donde no se puede compartir la palabra. Hoy estamos compartiendo la palabra, hoy estamos alabando al Señor, hoy estamos bendiciéndote, Señor. Te damos gracias por todo eso. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tenemos un Dios fiel, porque tenemos un Dios fuerte, porque tenemos un Dios grande, porque tenemos un gigante contra nosotros que se levanta a pelear cada batalla. Te damos gracias por todo eso. Te damos gracias porque tú siempre te manteniste fiel. Gracias por eso. Te damos gracias porque prometiste llevarnos cuando venga el Señor a buscarnos en las nubes y no pasaron tribulaciones. Te damos gracias por todo. Te doy gracias, Señor, por todo. Te damos la gloria, Padre. Te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ahora le pregunto, ¿qué van a hacer mañana cuando se levanten? ¿Le van a dar gracias al Señor por haber abierto los ojos un día más? Nadie tenemos comprado la vida, ¿no? Entonces, cuando nos levantamos que doy gracias, Señor, por un día más de vida. Yo los invito a dar gracias, a ser agradecidos en el agradecimiento y en la bendición, en la obediencia y la bendición. Y dijimos que es voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Amén. Bueno,
Dios los bendiga. Un aplauso para el Señor Jesucristo, por favor. Amén.